Gracias también a nuestro hermano Aaron. Estamos gozosos en esta tarde, mis hermanos, de haber iniciado el día de hoy con bautismo. Así que estamos agradecidos con el Señor, mis hermanos, porque Él vive, triunfaré mañana. Cristo vive, dice su servidor, y vive para siempre. Amén. Podemos decir amén a ello. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a ver el ejemplo de vida en la muerte de Cristo. Este es un tema, mis hermanos, que tenía el deseo de tocar con ustedes personalmente desde el año pasado. Debido a la pandemia no se dio, pero el día de hoy, mis hermanos, deseo compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y lo dice en Primera de Pedro 2:21. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:21. Si lo tiene con usted, mi hermano, dígame. Si no es así, entonces vamos a tener proyectado en la pantalla Primera de Pedro 2:21. Aquellos que nos siguen a través de el Facebook y también los medios sociales, en Primera de Pedro 2:21 estará proyectado en sus pantallas. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padre, esta es tu palabra, mi Dios. Te ruego que la bendigas, mi Dios, con el poder de la resurrección, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros, y para gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias, oh Padre eterno, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Aplica tu palabra de acuerdo a la necesidad individual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Han estado parados ya por un buen tiempo. Ahora es tiempo de poder escuchar la meditación de la palabra. Tenemos, y como hemos visto a través de estos meses, una variedad de ejemplos que tenemos en el libro de Hebreos, y los hemos estado observando a través de estos meses. La vida de Cristo es sin duda el ejemplo a seguir, y lo vimos también hace unas semanas atrás. En Hebreos 12:2, recordemos lo que leíamos hace unas cuantas semanas, cuando decía la palabra en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como hemos visto y hemos hablado acerca de Hebreos y los héroes de la fe, y hemos visto con detalle cada uno de los detalles de su vida que lo hacen unos grandes hombres de la fe, hombres que corrieron la carrera de la fe. Llegamos al punto donde el apóstol Pablo le dice a su joven predicador Timoteo en 2 de Timoteo 2:8: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo le dice a su joven predicador Timoteo: recuerda a Jesucristo, sigue su ejemplo de vida, sigue su ejemplo de muerte y sigue su ejemplo de resurrección. Mira a Jesús, no pongas tus ojos a tu alrededor, sino mantén tu vista puesta en el Señor. Recuerda, Timoteo, Él es el autor de la fe, Él también es el líder, Él es el originador de todo. La fe de Cristo fue sin duda algo que mostró en la cruz, y Él a su vez en la cruz miró más allá, poniendo sus ojos en el galardón, poniendo sus ojos más adelante. Jesús es el que lleva la fe a la perfección y la establece. Él es el ejemplo de creerle a Dios en medio de la crisis. Él es el modelo de la fe, porque Él puede ver más allá del horrendo sufrimiento de la cruz. Y aún muchos de nosotros podemos ver ese sufrimiento en la cruz, y lo podemos decir: yo también he pasado por situaciones difíciles, pastor. Entiendo eso. ¿Sabe? El sufrimiento y muerte de Cristo sabemos que Él padeció mucho dolor en la cruz, y nos dejó un ejemplo de vida en su muerte. Es fácil entender cómo podemos ver a la vida de Jesús como un ejemplo, pero podemos entender que la muerte de Jesús también fue un ejemplo para nosotros. La Biblia nos dice que Él fue el hombre perfecto. Jesús no conoció pecado. La palabra de Dios nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Todo lo que el hombre puede llegar a ser en la vida, Cristo lo hizo. De hecho, la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros a vivir una vida piadosa, una vida sin pecado, una vida pura delante de Dios. Debemos de ser humildes como lo fue Cristo, y debemos de ser obedientes como Él también lo fue. Debemos de servir como Él lo hizo, y debemos de amar como Él también nos ha enseñado. Entendemos entonces que la vida de Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, fue una vida ejemplar. Lo que podemos observar en el versículo que acabamos de leer es que no solo la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros, sino, como vamos a ver más adelante, el ejemplo que encontramos en Él en su muerte. Se dice, a la verdad dicha, que la revelación de lo que somos verdaderamente se descubre durante el tiempo de nuestras más profundas pruebas. La prueba muestra nuestro carácter. La adversidad revela la falta de ella o la virtud que tenemos en Él. Entre más grande la prueba o severa la adversidad, refleja con más claridad lo que somos en realidad. En muchas ocasiones tomamos el ejemplo de una bolsita de té. Cuando la metemos en el agua caliente, sabemos que está extrayendo completamente sus propiedades. Por lo mismo, en muchas ocasiones relacionamos también nuestras dificultades como un agua caliente. Conocemos más el carácter de la persona durante la muerte, durante la adversidad, que lo que podemos conocer en vida. ¿Sabe? Al considerar este punto, podemos ver la revelación más pura de nuestro Señor Jesucristo precisamente en el sufrimiento de la cruz. Vemos que en su muerte Jesús fue tan perfecto como lo fue en vida. Su muerte confirmó la pureza de su carácter manifestada en vida. En su muerte nos muestra una revelación de su carácter que nos enseña a nosotros, a cada uno de nosotros, cómo vivir. Sabemos que por medio de su muerte Cristo pagó por nuestros pecados. Pero el día de hoy Pedro, a través de la escritura que leímos al principio, nos dice, ¿sabes qué? La muerte de Cristo va más allá. Porque la muerte de Cristo, en ella encontramos el ejemplo de vida en la muerte de Jesús. Murió para enseñarnos cómo vivir. Y eso nos estaremos enfocando el día de hoy. ¿Cómo es posible entonces que podamos saber cómo vivir en la muerte de una persona? La única forma que podemos ver el carácter de Cristo a través de su muerte es por medio de las palabras, las frases que Él dio a conocer cuando Él estaba en sufrimiento en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros estamos familiarizados con estas frases, pero quiero que lo veamos de otro punto de vista. Quiero que volteemos nuestra atención y veamos cómo es que nosotros podemos aprender principios de vida en la muerte de Jesús. La primera frase que encontramos en la palabra de Dios la encontramos en Lucas 23:34, y este es el primer punto. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo encontramos en Lucas 23:34, donde nos dice el Señor: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Él murió perdonando a aquellos que pecaron en contra de Él. Este es el principio de vida. Pongan atención. Jesús en su muerte reveló un corazón de perdón, incluso con aquellos el cual Él estaba permitiendo que atentaran contra su vida, al clavar esos clavos en sus manos, al clavar esos clavos en sus pies. Recordemos que incluso en su nacimiento el Señor Jesús fue rechazado. Más adelante, no solo que no encontró un lugar para poder posar su cabeza, sino que más adelante Herodes buscó para matarlo. Esto indicaría el principio del resto de su vida: el rechazo completo de la gente. Una y otra vez sus enemigos buscaban cómo destruir a este Jesús. En este momento de dolor, Jesús pudo haber clamado al Padre y haber dicho: Padre, ten misericordia. En ese momento de dolor, Él pudo haber reclamado a Dios esta gran injusticia, porque era una injusticia lo que se le estaba haciendo.
Él podía en ese momento incluso haber condenado a sus ejecutadores, pero no lo hizo. En lugar de ello, Él oró. Y en esta oración, Él pidió perdón por aquellos que estaban tomando su vida. Detrás de la oración de nuestro Señor, pidiendo perdón por estos hombres que estaban tomando sus brazos, sus piernas, su cabeza había sido dañada con esta corona de espinas, el Señor le dice: no saben lo que hacen. Lo devastador, lo depravado del corazón humano se reflejan en estas palabras de nuestro Señor. No saben lo que hacen. Jesús, por supuesto, entendía perfectamente lo devastador del pecado del hombre. Jesús entendía las tinieblas del corazón humano. Jesús entendía la ignorancia de la depravación humana. Jesús entendía la falta de conocimiento de la identidad de su víctima. Y por supuesto, Jesús entendía lo enorme de este crimen. Por otro lado, ellos, las personas que estaban ejecutando a nuestro Señor, matando al dador de la vida, ellos no entendían que estaban la identidad de su creador. Ellos no entendían que era el Mesías, el Salvador del mundo. El no saber qué estaban haciendo nos enseña mucho acerca del corazón del hombre. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la verdad es que ellos necesitaban perdón. Estos hombres necesitaban el perdón. Jesús sabía que la única forma que pudieran ellos obtener el perdón era mantenerse en esa cruz. La única manera de que ellos pudieran experimentar la gloria y que sus pecados fueran perdonados sería que Él se mantuviera en esa cruz. Jesús oró de acuerdo con su necesidad más profunda. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 22 y 23 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El perdón, escuchen bien, es una de las necesidades más grandes del ser humano. El perdón es la manera que nosotros podemos tener una relación personal con nuestro Salvador. El perdón es la única manera de que la persona no pase la eternidad en el infierno. El perdón, por lo tanto, es lo que el Señor Jesús estaba pidiendo en ese momento. Él murió pidiendo por los que estaban pecando contra Él. Aquí vemos este principio de vida. ¿Cómo es entonces que debemos de vivir en esta situación? ¿Cómo es que debemos de vivir? ¿Cómo es que podemos aplicar este principio? Debemos de vivir con la idea de genuina, de preocupación por aquellos que nos han hecho mal y pedir perdón en lugar de buscar la venganza. Si hay alguna persona que a usted se le viene a la mente que aún no ha podido perdonar, es tiempo de que lo haga. No busque la venganza. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. El punto número 2, o la frase número 2 que el Señor dijo desde la cruz, donde podemos aprender un principio de vida más. La palabra nos dice lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43 nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que crucificados con nuestro Señor se encontraban a su lado dos criminales, diciéndole, que le injuriaban, diciendo en ese momento: si eres el Cristo, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Los dos en el principio lo injuriaban, pero uno de ellos, como vimos la semana pasada, volvió en sí y se dio cuenta en la condición que se encontraba en ese momento. Uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Él murió para darnos vida y vida eterna. Esto nos enseña el principio. Jesús murió para dar la verdad de la vida eterna a una alma condenada.
En esta ocasión están estos dos hombres injuriando, pero uno de ellos vuelve en sí y se da cuenta que está enseguida de aquel que es su creador. El compromiso de Jesús en su ministerio terrenal era acercar a más personas hacia la presencia de Dios, traer más gente a la gloria. Y esto lo hacía en el momento de su muerte. Uno de los malhechores estaba convencido de que este hombre, este que está aquí enseguida de mí, es el Salvador del mundo. Él estaba convencido de que él no había hecho nada malo. Él reafirma la vida sin pecado de nuestro Señor Jesús al decir, ningún mal hecho. Él reclama al otro y le dice, no tienes por qué estar diciendo esto, Señor, acuérdate de mí. Él está reconociendo la deidad de nuestro Salvador. Él está reconociendo que está afirmando que va a haber una resurrección. Él está afirmando su próxima venida. Él está afirmando su reino milenial. Wow, este malhechor que entraba colgado al lado de nuestro Señor Jesucristo tenía una mejor teología que muchos de nosotros. Él conocía que Cristo vendría a reinar en esta tierra por 1000 años y que nosotros estaremos con Él cuando Él venga a este planeta. Así es, gloria a Dios. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El otro que colgaba enseguida de Él, esperando que lo bajara, si eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros también. No lo hizo. El Señor podía haberlo hecho. No lo hizo, porque Él atendió la necesidad real del ser humano, la necesidad real de salvación. Primera de Timoteo 1:15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe? Murió perdonando a aquellos que pecaron en contra de Él y murió dando la salvación a un alma perdida. Este es un principio de vida. ¿Sabe? La tercera frase que encontramos en la cruz del Calvario nos dice lo siguiente: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En Juan 19, 26 y 27 encontramos el contexto de estas palabras. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué principio podemos aplicar en él? El principio es sencillo. Jesús murió expresando amor incondicional. Vemos que al pie de la cruz se encontraban 5 personas que eran diferentes a aquellos que lo estaban injuriando en ese momento. 5 personas completamente diferentes. Tenemos a Juan el apóstol, tenemos a 4 mujeres más. María, la madre de nuestro Señor. Probablemente ella, mientras veía esta atrocidad que estaba enfrente de sus ojos, ella recordaba las palabras que encontramos en Lucas 2:35, cuando se le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María, probablemente la otra María que se encontraba ahí era la hermana de María, madre de Juan, y también estaba María, la esposa de Cleofas, y más adelante encontramos que también María Magdalena estaba ahí, como lo vemos en Juan 19:25. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es que Jesús, escuche bien, por qué es que Jesús llamaría a su madre, se referiría a ella como mujer? Es una buena pregunta que podemos hacernos. La respuesta es la siguiente: en esta relación, la relación de madre e hijo había terminado en el principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Incluso encontramos en la boda de Caná, cuando el Señor Jesús se refiere a María como mujer, lo que le está diciendo al Señor Jesús: mira, mujer, en el sentido de que ya no te voy a ver como mi madre, ni tampoco tú me veas como tu hijo, sino veme como tu Salvador, porque es la única manera que tú puedes llegar al cielo. Amén. Mujer, he ahí tu hijo.
Con esto dicho, Jesús no se llama la atención a sí mismo diciéndose, he ahí tu hijo, sino que vemos que se refiere a Juan cuando le dice, he ahí tu madre. Le está dando el cuidado de su madre a Juan. Mientras él moría, se preocupó por el cuidado de aquella que lo había criado cuando era pequeño, cuando llegó a ser joven. Él se preocupaba entonces por las necesidades principales de aquella mujer que le había creado. Jesús no podía encargárselo a José, su esposo, porque el evangelio no nos habla más de él. Probablemente él ya había muerto. Tampoco se lo pudo haber encargado a sus hermanos carnales, porque en este momento ellos eran incrédulos, como lo vemos en Juan 7:5. Esto nos enseña el amor incondicional de nuestro Señor Jesús. Esto nos enseña que Él no se preocupaba por sí mismo, sino que se preocupó para que aquella madre que Dios le había dado, aquella mujer terrenal, tuviera cuidado adecuado. De esta manera mostraba lo puro de su carácter. Nunca debemos de estar tan ocupados en nosotros mismos que perdemos la atención de aquellos que nos rodean y la necesidad principal que tienen ellos de salvación. Cuando usted dice, pero pastor, usted no entiende mi condición. Si usted ya es salvo, ya está en una mejor condición que miles de millones de personas que aún no conocen a Cristo. Y si no lo quiere creer, acompáñenos a ir a compartir el evangelio. Vea la condición que muchas personas que aún no tienen a Cristo, en la cual muchas de ellas se encuentran. Este es un gran principio de vida. Tenemos que recordar y poner atención, quitar nuestra vista de nosotros mismos y empezar a ver a nuestro alrededor la gran necesidad que existe. La cuarta frase la encontramos en Mateo 27:46. Esta es la cuarta frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, lo encontramos ahí donde dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Él murió enseñando las implicaciones del pecado. ¿Qué principio entonces podemos aprender de esto? Jesús murió entendiendo lo serio del pecado. Él murió sabiendo que las implicaciones del pecado son eternas. Usted se pregunta, pastor, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, déjeme ponerlo de esta manera. La palabra desamparado, aquellas palabras que nuestro Señor dijo de la cruz, desamparado, ¿por qué me has desamparado? Es una de las más dolorosas que podemos encontrar o podemos incluso nosotros mismos pronunciar. Dios mío, dice el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su Padre es con quien ha estado toda la eternidad. Él ha tenido comunión con Él por toda la eternidad. ¿Por qué me has desamparado? Para poder profundizar en esta palabra y su significado, tenemos que considerar la intimidad que Jesús y el Padre habían tenido por toda la eternidad. El pecado puede hacer lo que nada más en este universo puede hacer, hermanos. Escuchen bien, el hombre no pudo separar al Padre del Hijo. Los demonios no pudieron separar al Padre del Hijo. Satanás no pudo separar al Padre del Hijo. Pero el pecado separó al Padre del Hijo. Escuchen bien, el pecado nos separa de nuestro Dios. Por cuanto todos pecaron y destituidos, nos separa, nos destituye de la presencia de Dios. Y si no hacemos una decisión por Cristo aquí en la tierra, nos destituirá por el resto de la eternidad. Dios es tan santo, que Él es tan puro, que no podía estar en la presencia del pecado. El pecado había sido puesto sobre nuestro Señor Jesús mientras colgaba del madero. En ese momento el Señor está clamando, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús pudo haber soportado los maltratos, pudo haber soportado los desprecios, pero Él no podía soportar. Y el extremo dolor que tenía en ese momento por haberse separado de su Padre, con el cual había tenido esa comunión, la cual el Señor desea tener con cada uno de nosotros. Jesús experimentó lo profundo del dolor que trae cuando el pecado nos separa completamente de la presencia de Dios. Debemos entender el resultado del pecado. El pecado nos separa,
y nos separa eternamente de la presencia de Dios. Jesús lo experimentó en carne propia. Él sabía las consecuencias y entendía el dolor. Debemos de vivir entendiendo las serias implicaciones del pecado. Por lo mismo tenemos que entender que hay muchas personas que aún no han tenido la oportunidad o la bendición que usted ya tiene de conocer y tener una relación personal con su Padre. Debemos de vivir entonces entendiendo estas serias implicaciones, las implicaciones del pecado. Esto nos lleva a la quinta frase: tengo sed. Tengo sed. Juan 19:28 nos dicen: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Murió enseñando lo frágil de nuestra humanidad. Esto nos enseña que la humanidad de Jesús era una humanidad real. Él padeció la necesidad de tener algo de tomar. Él estaba sediento, él estaba necesitado de algo de beber. Incluso encontramos en Salmo 69:21, donde nos dice la palabra: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Con esto Jesús nos enseña que Él vivió experimentando lo frágil de nuestra humanidad y nuestra dependencia de otras personas. ¿Sabe? Debido a la pandemia y al confinamiento que hemos vivido a través de estos meses, sabemos y hemos vivido en carne propia la necesidad que tenemos de tener compañerismo entre otros. Hay una necesidad real. La iglesia desea suplir esa necesidad. Este ministerio, mis hermanos, está poniendo delante de ustedes la oportunidad de suplir esa necesidad. A través de todo esto nos damos cuenta que Jesús demostró ser completamente hombre. La Biblia nos dice que había ocasiones cuando Él tenía hambre, cuando Él tenía sed, cuando Él tenía cansancio. El Señor nos dice que Él dependía de alguien para que se lo diera en ese momento. Él dependía de alguien que le diera algo de beber. Esto nos enseña a vivir mostrando nuestra debilidad humanas y dependencia de algo de las otras personas. Sabe, a veces queremos pretender ser que somos fuertes, queremos pretender que somos alguien más que no somos. La verdad dicha, hermanos, no tenemos que pretender. Abra su corazón, hable con un hermano, tiene una necesidad, hable con su servidor, estoy para servirle. Debemos de aprender a vivir entonces compartiendo nuestras necesidades con otros. ¿Cómo debemos de vivir entonces, hermanos? Debemos de vivir como Él murió. La sexta frase la encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30 nos dice: consumado es. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió terminando la obra. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Cuál es el principio que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas? Podemos aplicar el siguiente: Él murió terminando la obra que Dios le había dado a hacer. ¿Sabe? Una cosa es llegar al final de la vida y otra cosa es terminarla. ¿Saben eso? Hay diferencia en ello. Mediten esto. Es una cosa acabar con la vida y otra cosa es haber llegado a la meta. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca de la carrera de la fe. Estuvimos hablando acerca de esta competencia, este maratón, donde todos iniciamos en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Todos llegaremos en algún momento, nos detendremos en algún momento, y algunos de nosotros llegaremos a la meta para la gloria de Dios. ¿Sabe? Todos llegarán a un punto de la carrera, pero no todos terminarán. Para mucha gente en el mundo la vida termina, pero la obra no es finalizada. Cuando Jesús dijo consumado es, quiere decir que había terminado el trabajo, había terminado la obra que el Padre le había mandado a hacer. Él vino a tomar el pecado por medio de su propio sacrificio y lo hizo. Él cargó nuestros pecados en sí mismo y derrotó completamente al enemigo. Él terminó perfectamente la obra que el Padre le había dado a hacer, y esa es la manera de la cual debemos de vivir. Debemos de estar más preocupados de terminar la obra que el Señor nos ha dado a hacer, que el dolor que puede ocasionar el llevarla a cabo. En el proceso sabemos que puede haber dolor, pero en efecto la obra puede ser culminada con la ayuda de nuestro Señor. Jesús se mantuvo en la cruz porque Él podía ver
y podía ver más allá, podía verlo, por medio de su muerte estaría logrando la salvación de cada uno de aquellos que confían en Cristo como su Salvador. Pablo aprendió este principio y lo vemos ya que él dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Sabe? Escuche esto: no haga la obra que Dios le ha encomendado hacer hasta que termine su vida, sino viva para terminar la obra que Dios le ha encomendado hacer. Por último, vemos la última frase de nuestro Señor en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La encontramos en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió confiando en la promesa del Padre. ¿Cuál es el principio? ¿Qué podemos aplicar a nosotros en nuestra vida? Jesús murió poniendo su esperanza en la promesa que el Padre le había hecho. Y esta es la manera que debemos de vivir. El Señor tiene una promesa para cada uno de nosotros, poniendo todas nuestras preocupaciones en aquel que se preocupa realmente por nosotros. Vivir poniendo nuestra vida, nuestra muerte, nuestro destino, nuestro cuidado en las manos del Señor. ¿Ha confiado en Cristo como su Salvador? Amén. ¿Ha confiado entonces en que su eternidad ha sido ya pagada por Cristo? Ahora viva como tal. Viva de una manera triunfante, sabiendo de que ya tiene la victoria en Cristo. Debemos de vivir confiados y creyendo a Dios, echando toda vuestra ansiedad, dice la palabra, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Dios le había prometido en el Salmo 16 a nuestro Señor Jesús que Él no le dejaría en la tumba. Él le había prometido que lo resucitaría. Esta era la única manera de vivir, poniendo todo nuestro cuidado, toda nuestra ansiedad delante del Señor. ¿Tiene alguna preocupación? Créale a Dios, póngalo delante de Él. Romanos 12 nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos, debemos de presentarnos como sacrificio vivo y confiar en el resultado en Él. Primera de Pedro 2:23 nos dice: quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Créale a Dios. Jesús sabía que podía sobrellevar todo este dolor y sufrimiento porque Dios le había prometido que Él lo sacaría de la tumba y lo llevaría a su gloria. El Señor Jesús vivió una vida perfecta y murió en una forma perfecta. En su vida y en su muerte nos dio un ejemplo de vida. En estas palabras, Él sumó todos los grandes elementos de la vida. Y ponga atención, mis hermanos, nos dijo lo siguiente: debemos de vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros. Debemos de vivir compartiendo la verdad del Evangelio con aquellos que aún no le conocen. Debemos de vivir no siendo egoístas, sino compasivos. Debemos de vivir sabiendo las devastadoras consecuencias del pecado. Debemos de vivir sin temer que los demás se enteren de nuestras debilidades, para así fortalecer nuestra comunión con otros creyentes. Debemos de vivir para terminar la obra que Dios nos ha mandado hacer. Y por último, debemos de vivir y morir confiando nuestras vidas y eternidad en las manos de Dios. Cristo murió de una forma perfecta y como resultado la palabra de Dios nos dice que Dios hizo algo por Él. Dios lo levantó de los muertos. Hace ya varios años, varios cientos de años, nuestro Señor se levantó triunfante de esa tumba. Hay una razón por la cual no tenemos a un Cristo crucificado, porque Él venció la muerte. Y por medio de haber vencido esa muerte, Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo.
es por la perfección de la vida de Cristo que Dios lo levantó de los muertos. Dios ha prometido la resurrección a aquellos que son perfectos. Usted dice, pastor, ok, también que iba. Yo no soy perfecto. Hermano, amigo que nos visita, yo tampoco. Amén. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de la perfección? Es importante recibir esa ofrenda, recibir ese regalo, recibir aquel galardón del cual el Señor está hablando. Dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte. Ya lo vimos, separación. Más, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ha recibido ya ese regalo? Amigo que nos visita, hermano que está aquí con nosotros, ¿ha recibido sinceramente ese regalo de vida que Dios nos muestra a través de Cristo? Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dios nos da la perfección de Cristo. Él nos cubre con la perfección de su Hijo, para que nosotros seamos cubiertos con ella. En el momento de que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, ya no me ve a mí más como Ezequiel el pecador, me ve a mí como el Ezequiel que ha sido restaurado por la sangre de Cristo. Ya no soy más el Ezequiel el pecador, ahora soy el Hijo de Dios por el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no solo que murió, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Mas Dios, dice la palabra de Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su perfección se convierte en nuestra perfección cuando le damos nuestra vida por completo a nuestro Señor. Cuando le damos nuestra vida a Cristo, su justicia nos cubre, su perfección nos esconde, y por eso Dios nos llevará a la gloria. Gloria a Dios. Este es el Evangelio, y esta es la verdad de la resurrección que encontramos en el día de hoy. ¿Usted ya ha hecho la decisión de recibir a Cristo como su Salvador? Si no lo ha hecho, lo invito para que incline su rostro y oremos juntos. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos has dado de poder escuchar estos principios de vida que salieron de tus perfectos labios, oh mi Dios. Salieron de lo último, Señor, del oxígeno que guardaban tus pulmones, al poder exclamar estas palabras y dejarlas plasmadas en tu Biblia, en tu palabra, en los evangelios, para que el día de hoy la podamos escuchar y podamos entender la necesidad que tenemos. Padre, te ruego, Dios, que por favor apliquemos estos principios de vida a nuestro diario caminar. Señor, sabemos que incluso en el día de hoy, en este recinto, hay personas que aún no han hecho una decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Tu palabra es clara, Señor. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.